dicho lo anterior, empezamos la sesión de la mañana concediéndole la palabra al letrado del señor Bárcenas para informe, cuando quiera. Muy bien, con la venia. Muy bien, señoría. Pues con la venia de la ilustrísima sala, para emitir el informe por la defensa del señor Bárcenas. Y en ese sentido, lo que esta defensa va a hacer referencia es un poco a cómo será el bloque de este informe, del presente informe. En primer lugar, haremos referencia a algunas cuestiones que afectan a algunas de los tipos penales de los que se habló ayer. En segundo lugar, un segundo bloque destinado a realizar una valoración sobre la prueba en relación a la autenticidad y veracidad de los llamados papeles del señor Bárcenas o, como también decía nuestro defendido, de los papeles de un determinado partido político. Y quizá por eso, sea cual sea la denominación, a quien tal vez competa más defender y con mayor precisión intentarlo es a esta parte. Incluso haremos referencias concretas a determinados minutos que entendemos que son esenciales a la valoración de la prueba para facilitar a la ponente y, por supuesto, a la sala en su conjunto. Y, en tercer lugar, a hacer referencia al tratamiento de la apropiación indebida. Porque, miren ustedes, aquí se presentó un escrito de reconocimiento de hechos respecto, sobre todo, de los tipos que solicitaba el Ministerio Fiscal en relación a la falsedad documental y al delito contra la hacienda pública, pero respecto de la apropiación indebida, esta parte va a discrepar en cuanto a la solicitud de condena por las razones que se dirán al final del informe. En cuanto al comienzo del informe y respecto de este primer bloque que ha anunciado esta defensa, teníamos que tratar la cuestión relativa a la asociación ilícita que se trató tanto por el Ministerio Fiscal en la sesión de antes de ayer como por la acusación de Izquierda Unida en el día de ayer. Y puesto ya a hacer referencia a si es aplicable el artículo 570 respecto de la organización criminal o la asociación ilícita respecto del artículo 515, esta parte solamente va a dedicar un minuto y medio a hacer una reflexión que pueda afectar respecto de la aplicación de la asociación ilícita en relación a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Miren ustedes, resulta ser que la Ley Orgánica de 5/2010 introdujo la reforma del Código Penal con la inclusión del artículo 530 relativo a la propia organización criminal. Pero nos encontrábamos con que hasta ese momento la penalidad de estos hechos de las organizaciones criminales se sancionaba a través del artículo 515. De hecho, el propio preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 decía: el devenir de los pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones criminales. En primer lugar, y de ello da prueba, la escasa aplicación del vigente artículo 515 del Código Penal fuera de los casos de bandas armadas y organizaciones terroristas. Efectivamente, el Tribunal Supremo, para penalizar las organizaciones terroristas, incluso las bandas generalmente de joyerías, de robos de joyerías, no otros, aplicaba el artículo 515 del Código Penal. Y ese era el marco jurisprudencial, tanto como el marco de conocimiento social. El propio Tribunal Supremo, sabedor de este desencaje legislativo, realizó una labor de acotamiento con sentencias como la 503 del 2008, 745 del 2008 e incluso más tarde delimitando más estas conductas con sentencias como la de 317-2014 o la 395-2015. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó, y ya puestos a hacer referencia al tratamiento de estos tipos penales, en su demanda
42.750/09 en el asunto Río de Prada contra España, a recordarle al Estado español que la aplicación del artículo 7 del convenio no se limitaba solamente a la prohibición de la aplicación retroactiva de la norma, ni tan siquiera incluso a la aplicación analógica de las normas en virtud del principio nullum crimen nulla pena sine lege, sino también a aquellos casos de la propia conocimiento social, previsión legislativa y previsión jurisprudencial que se hacía en cada Estado en concreto. Es decir, que el justiciable debería de conocer no solamente la aplicación legislativa, y aquí vemos cuál era el marco, sino también cuál era la previsión que hacía nuestro propio Tribunal Supremo. Y hacía en el punto 91 la noción del derecho utilizado en el artículo 7 corresponde a la de derecho que figura en otros artículos del convenio, incluye el derecho de origen tanto legislativo como jurisprudencial e implica condiciones cualitativas como las de la accesibilidad y previsibilidad. Y ya termino, porque he dicho que iba a estar solamente 1 año y medio, precisamente porque a partir de esta reforma de la Ley Orgánica 2010 se pudo contemplar esas diferencias, se hicieron más visibles esas diferencias entre la organización criminal y la asociación ilícita, sobre todo por la propia sistemática. Porque el delito de organización criminal estaba regulado dentro de los delitos que protegen contra el orden público, mientras que el derecho de asociación ilícita está enmarcado sistemáticamente dentro de los delitos contra la Constitución. Y, por tanto, aquí había una cuestión de principio de especialidad, sabedor que el Tribunal Supremo ya condenó en la época 1 respecto del delito de asociación ilícita, pero yo he querido quizá permitirme esta pequeña reflexión durante estos 2 minutos acerca de lo que dicen también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También hace referencia a que, se sostiene por alguna de las acusaciones este delito de asociación ilícita, pero, señorías, yo no entiendo que pueda ser de aplicación porque no se define esa estructura jerárquica claramente, ni tan siquiera una estructura donde parece ser que estarían comprendidos solamente 2 miembros de las personas que aparecen aquí acusadas, y teniendo en cuenta que respecto de esos donativos el principal beneficiario había sido un partido político que desde luego no ostenta aquí la condición de acusado. Hace referencia finalmente a que todavía se mantiene el delito de falsedad contable cuando entenderemos que estaría subsumido dentro del delito de hacienda pública, y hacemos referencia a la cuestión de la prescripción en nuestras cuestiones previas, como también en lo referente a otros tipos penales, pero que me voy a remitir para no agotar a la sala ya desde el principio en cuanto a las que se trataron las cuestiones previas. Conviene ahora, entrando ya en el segundo bloque, centrar la línea de defensa. El Ministerio Fiscal, en su informe de antes de ayer, respecto del escrito que esta defensa presentó el 2 de febrero y respecto de la declaración que prestó mi defendido en esta sede judicial, vino a decir que debíamos de ser cautelosos. Advierte que podríamos estar ante una estrategia legítima en el ejercicio del derecho de defensa, y también llegó a hacer referencia a que alguna de las partes habría realizado algún tipo de insinuación, creo que utilizó la palabra, respecto a la posición del propio Ministerio Fiscal en esta causa. Yo no tengo que hacer más referencia a esta cuestión porque incluso se ha llegado a decir que esta defensa tenía un pacto con la propia Fiscalía General del Estado con la intención incluso de perjudicar al Partido Popular. En otro foro se había dicho, y la razón por la cual se había presentado este escrito de 2 de febrero del 2021 había sido para intentar perjudicar al Partido Popular dentro de las elecciones catalanas, lo cual nos parece realmente surrealista porque se presentó ese escrito por oportunidad procesal, precisamente porque empezaban las sesiones. De hecho, la propia Fiscalía ni tan siquiera ha contemplado la posibilidad de aplicar la atenuante de cooperación respecto de nuestro defendido. Nos vamos a encontrar, seguro, con que varias partes de la defensa, de mis compañeros, seguramente van a utilizar la estrategia de desprestigiar
a nuestro defendido, haciendo referencia a que existían cantidades dentro de cuentas suizas de importes de 40 y pico millones de euros, que solo se han podido repatriar unos cuantos, 25, la cantidad que fuera, quizás desconocedores de que las cantidades que se han traído son todas las que aparecen bloqueadas por el correspondiente juzgado, por la propia sala, teniendo en cuenta que, en todo caso, lo que ha podido producirse son fluctuaciones de esos 40 y pico millones de euros hasta quedar en esos 25 o 26 millones que se han repatriado. Solamente queremos hacer este apunte. Seguro que se va a hacer referencia a que se ha encontrado patrimonios del señor Bárcenas en países de paraíso fiscal, de Delaware, que resulta ser que aparecen a partir de una intervención de un investigador que justamente el día en el que obtiene el permiso nuestro defendido aflora con una interposición de una denuncia cuando la propia Fiscalía Anticorrupción y el juzgado y la Audiencia Nacional llevan buscando desde hace muchos años si existe algún otro patrimonio. Y sin embargo, aparece sorprendentemente alguien, iluminado quizá, que manifiesta la existencia de este patrimonio. O también seguro que se hará referencia a sentencias que fueron aportadas por el abogado del Partido Popular, que vendrían a, de alguna manera, a acreditar pues contradicciones por parte del señor Bárcenas. Mire, yo no voy a hacer referencia a esas sentencias, así estas fueron ganadas en primera o segunda instancia, incluso por la defensa del señor Bárcenas, o que refieren a otras causas. Una de las cosas que aprendió ya en su momento esta defensa este letrado es a no hacer perder el tiempo a la Audiencia Nacional y en sesiones como estas, más que el tiempo que sea estrictamente necesario. Y hacernos referencias ahora a qué partes contradicen o no, o cuáles tienen la razón. El señor Bárcenas no nos parece una pérdida del tiempo, teniendo en cuenta el tajo que todavía me queda en cuanto a lo que se refiere a mi informe. Mire, posiblemente también nos encontremos a que se intente desprestigiar la imagen del señor Bárcenas, intentando, a nuestro juicio, desvalorar al propio señor Lapuerta, con respecto del cual se realizaron algunas preguntas por algunas de las defensas en relación a la capacidad que tenía el señor Lapuerta, diciendo de si éste podía estar senil. Se realizaron incluso 2 preguntas a trabajadores del Partido Popular que sorprendentemente manifestaron que sí, que cuestionaban esta labor de capacidad, cuando, sin embargo, a preguntas de esta defensa se llegó a manifestar por personas como Luis Fraga, rigurosamente falso, que estaban mermadas las capacidades volitivas, y me parece muy mal que haya ido diciéndose esto. 11, 35, 43 de su declaración. Antonio de la Fuente Escudero, yo no vi nada normal, tenía la cabeza en su sitio, 120730. Luis Molero, la cabeza la tenía perfectamente. Ángel Acebes, en periodo 2004-2007 esta persona era plenamente capaz, yo creo que sí y bastante. Esa limitación de capacidad la alegó su propio abogado en el 2013-2014, 144500, o Antonio Jesús Ortiz, preguntado por si tenía algún tipo de merma de capacidad, manifestó que no. Mire, hay otra cuestión que es la relativa a las propias facultades del señor Bárcenas. Aquí se ha dicho por personas testigos como Ángel Acebes, en su sesión de 15 de marzo, minuto 13, 18, 18, que el secretario general tiene funciones de coordinación y dirección política. El tesorero es quien dirige el área económica financiera del partido. Los 2 cargos tienen un área perfectamente delimitada, área política al secretario y área económica al tesorero. Cuando él era secretario general, el señor Lapuerta era el director de los temas económicos. Y en el mismo sentido se manifestó el señor Javier Arenas, 12-49-26, el señor Jaime Ignacio del Burgo, cuando decía que el señor Bárcenas no tiene ninguna capacidad de decisión hasta que fue tesorero, 11-46-32, o el propio Eugenio Nasarre Goicoechea, 10-43-20. ¿Pero y qué todo esto? Esta defensa
no ha querido plantear una cuestión de si tiene más o menos facultades. No ha intentado hacerse valer de esta cuestión y poder tirar balones fuera para, en este caso, echar responsabilidades al señor Lapuerta. El propio escrito de 2 de febrero del año 2021 hacía referencia a esa intervención en la gestión de la caja en los términos que se hace referencia a ese propio escrito. Y el propio Ministerio Fiscal hacía referencia, entre ellas en su informe, a esta cuestión que le incriminaba directamente. Y decimos todo esto porque respecto del bloque de cómo se empezaba de centrar la posición en esta causa del señor Bárcenas, es que ha renunciado a una postura defensiva, incluso aparentemente indolente, pero solamente aparentemente, porque en muchas de las sesiones las propias acusaciones populares hacían un interrogatorio que no hacía falta la intervención a los efectos que está haciendo referencia esta parte, porque bebía de los interrogatorios que se realizaban por parte de la acusación popular. Que yo entiendo, y brevemente entiendo, que han realizado una labor de responsabilidad, incluso retirando, en este caso, la acusación respecto de Laura Montero, aunque entiendo también la posición de mi compañero de defensa en cuanto a la reclamación de las costas. Pero miren, fíjese, resulta ser que dentro de esta postura que adopta esta defensa en el día de hoy, se habla de también contradicciones. Mire, resulta que en 8 años el señor Bárcenas ha tenido 4 defensas. Pero sobre todo, y en lo que afecta a esta causa, nos encontramos con que ha tenido una defensa, la que corresponde a su declaración de marzo del 2013, y otra en julio del 2013, es decir, en escasamente 4 meses, defendido ambos por 2 ilustres compañeros, Alfonso Trayero y Javier Gómez de Liaño, con unas posiciones radicalmente diferentes, porque fue esta la posición que adoptó en su declaración de julio del 2013. Esa es la postura de su cooperación. Y fíjese, porque además aquí de manera expresa hizo referencia a un reconocimiento de los errores. Debemos de asumirlos, debo de asumirlo, igual que otros deberían de asumir los suyos. Y esto no es producto sino de la reflexión o del arrepentimiento del que sufre la pérdida de la libertad. Solamente aquel que no ha experimentado quizá la pérdida de la libertad puede llegar a cuestionar si existe la posibilidad de que existan conductas de arrepentimiento como los que ha aflorado, en este caso, en la defensa del señor Bárcenas, y sobre todo cuando su mujer está privada de libertad y él mismo asume, en este caso, o se achaca las culpas por la situación en la que ésta se encontraba. Respecto de esta conducta de colaboración, lo primero que tiene que manifestar esta defensa es que no es novedosa. Puede serlo respecto de la declaración que prestó en esta sesión, en estas sesiones, pero no con respecto de la que se prestó el 15 de julio del año 2013, porque allí, al minuto 13:21:00, empezó a hacer referencia precisamente a lo que es objeto de este proceso. Ya veremos la cuestión de la delimitación del objeto del proceso, es decir, a los pagos realizados a Unifica. Y allí, a partir de este minuto que ha señalado esta defensa, hace referencia a la remodelación de la sede, a la existencia de unos pagos parciales que no fueron declarados y que llega incluso a fijar como porcentaje del 30%, quién negoció, cómo se liquidaba, el porqué del pago y cuándo se terminó de liquidar. Eso en cuanto a lo que afecta a Unifica. Y en cuanto a lo que afecta a Libertad Digital, a la suscripción de las acciones de Libertad Digital, al minuto 11:19:27, cuando en aquellas fechas él manifestaba por qué se realizó esa suscripción y la referencia a los apuntes del señor Dorrego o García Nieto. Pero no solamente se encuentra esa colaboración en la declaración que prestó en aquella fecha. El propio informe del Ministerio Fiscal está haciendo referencia a, respecto de la gestión de las cajas, que ha reconocido y a la que hemos hecho referencia anteriormente, al minuto 0:54:45.
o cuando se refiere en este caso a la acreditación del delito fiscal en este informe y cuando se refiere a cuáles son los principales elementos probatorios para, de alguna manera, acreditar la existencia de dos facturas, una factura mayor y una factura menor, que se declaraba la de menor y declara expresamente que así lo ha manifestado el señor Bárcenas al minuto 01:05:35. O cuando también se está haciendo referencia en el informe del Ministerio Fiscal a las cuestiones que deberían, de alguna manera, de quedar claras en el sentido de que los pagos no se habrían realizado, en este caso, a los administradores, sino directamente a Unifica, como así, dice el Ministerio Fiscal, lo declaró el señor Bárcenas 01:45:45. O la propia abogacía del Estado, porque la abogacía del Estado en su propio informe hacía referencia a ese reconocimiento por parte del señor Bárcenas al conocimiento de que no se iban a declarar esas cantidades que han sido objeto de debate dentro de las sesiones. O también del Observatorio DES, en el sentido de incluso solicitar explícitamente la atenuante de cooperación, o los letrados Juan Moreno de Izquierda Unida respecto de hacer un pequeño tirón de orejas porque no había respondido a las preguntas de las acusaciones populares, pero sin embargo literalmente dijo: no podemos negar la colaboración fruto del escrito que se presentó, de la declaración que prestó y como así la que prestó también en julio del 2013. Pero no solamente eso, es que nos encontramos con una pericial, la pericial conjunta, que es la que se realizó con los funcionarios 81.067 en la sesión de 14 de abril, donde se les preguntaba, especialmente a este funcionario 81.067, por qué siempre hacía referencia a la declaración de 15 de julio del 2013. Y literalmente decía: es una declaración relevante, es una declaración en la que se produce una ruptura, leo literal, de la línea de defensa que mantenía hasta el momento, 13, 39, 50. Y cuando se le preguntaba respecto de otros aspectos en su informe, el que hacía referencia a las coincidencias entre los pagos de la contabilidad y las obras, literalmente Luis Bárcenas así lo manifestó, que había un acuerdo previo y en ese acuerdo previo estaba el que hubiera un descuento en la cuantificación. Él manifestó que podía ser el origen en cuanto a la diferencia real entre las dos certificaciones y la cantidad entregada 15.06.38 de la sesión de 15 de abril, o cuando también se le pregunta respecto de la sede de Rioja en el mismo sentido, 11.15.00 en la sesión del día anterior, 14 de abril. Vamos a seguir con esas cautelas a las que hacía referencia el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es precisamente garante del proceso y él, en su informe, manifestó que había que respetar los principios de intervención mínima, el principio de irretroactividad, el principio acusatorio. Se hizo ayer algún tipo de observación, algunas observaciones, por algunas de las acusaciones, en este caso, la defensa de Haddad, en cuanto que entendía que el Ministerio Fiscal, en cuanto a la postura que ésta tenía que tener respecto de los hechos, podría ser incluyente, pero nunca excluyente. Mire, la postura del Ministerio Fiscal es la que es. Es una postura dura con respecto del señor Bárcenas, al que no aplica el atenuante de cooperación, a la que tampoco aplica el resarcimiento de daños, aplicando una reducción de pena como lo ha hecho respecto a las demás defensas, pero es la postura que tiene el Ministerio Fiscal. Y en este caso debe de respetarse, porque tenemos un Ministerio Fiscal que entiendo, y lo van a decir seguramente las defensas, que ha hecho gala de tener en esta causa unas garantías sobre el proceso. Y yo, aunque quizá hoy me toque bailar con la más fea, en el sentido de, en la defensa, tener la posición que se tiene, quiero un Ministerio Fiscal en este sentido, siempre cuando actúo dentro como abogado defensor en un proceso. Pero hay una cuestión aquí que esta defensa tiene que llamar la atención. Y es a la falta de prueba, a ese déficit de documentación que ya en las cuestiones previas se hacía referencia. Incluso una de las acusaciones, decía la defensa del Observatorio DES, el señor Boyer, decía: nos importa no solamente lo que diga, sino lo que pueda probar.
Pero nos encontramos con una cuestión, y es que los papeles de Bárcenas, otros papeles, han quedado desaparecidos como ahora haré referencia. Y esto es tanto, esta afirmación es tanto como decir, mira, si no tienes pruebas, quédate en tu casa. Lo cual significa, a efectos de esa cooperación con la justicia, el que pueda tener luego que manifestar o adoptar una postura, pues si me tengo que quedar en casa, me quedo, de manera que pueda de alguna manera estar perjudicando ante este razonamiento la apertura de otras líneas de investigación fuera, en este caso, de la pieza a la que nos toca hoy el enjuiciamiento. Y esta situación paradójica se produce respecto de esta exigencia, teniendo en cuenta incluso los propios informes de la Fiscalía Anticorrupción en escrito de 11 de enero del 2018, relativo a la pieza Kitchen, pero que refiere a los papeles de Bárcenas, cuando en el tomo 3, diligencias de investigación /13, dice: dicha documentación está relacionada con los papeles de Bárcenas. El objeto de que su apoderamiento nunca sería el de ponerlos a disposición de la autoridad judicial ni de la UDEF, sino más bien al contrario, sustraerlos para que no pueda ser utilizado por Luis Bárcenas o su esposa en perjuicio del Partido Popular ni de miembros del mismo, ni fuera localizado por la autoridad judicial ni policial. Página 3, párrafo 3. Y no sigo los que ya se hicieron por cuestión de tiempo a otras partes de este informe, así como también de asuntos internos de la policía, que se hicieron referencia en las cuestiones previas. Y es que efectivamente ha hecho manifestaciones acerca de, por ejemplo, él contaba con una serie de grabaciones que podrían, como acervo probatorio, haber servido de apoyo a las declaraciones que habría prestado aquí pues durante estas sesiones. Por ejemplo, cuando él hacía referencia a la existencia de una grabación que había tenido con respecto del señor Arenas y que mantuvo en Sevilla en relación a ese acta notarial y haber tratado el tema de la existencia, que se cuestiona por alguna de las partes, de esa contabilidad. Mire, da la casualidad de que una de las acusaciones le preguntó en relación a esta cuestión que cómo era posible que hubiera podido tal vez existir una reunión en diciembre del 2012 cuando los papeles de Bárcenas no se habían publicado todavía hasta enero del 2013. Y sin embargo, señor Arenas, minuto 11 de la sesión de 23 de marzo, responde que le habló de un acta notarial que no le enseñó, donde se ponía de manifiesto la gestión del tesorero y que había sido una gestión impecable de los fondos del partido. No sabe por qué le anticipó un problema así. Esto fue lo que llegó a decir el señor Bárcenas, independientemente de que pueda acreditar otras cuestiones de esa conversación, porque esa grabación no la tiene. O respecto de la otra grabación a la que se refirió, y estoy haciendo referencia respecto a estas cuestiones para hacer ver si la declaración del señor Bárcenas tiene fisuras o no, y si está corroborado por elementos periféricos. Como también cuando manifestó que existía una grabación que se había practicado por un periodista, al señor, en este caso al señor Francisco Mercado, y cuando tuvo la sala a bien admitir esta prueba, seguramente por el déficit documental, y el señor Francisco Mercado compareció aquí y no negó la existencia de esa grabación. Podía, si no hubiera existido, sencillamente negar que esa grabación no existió, pero él manifestó que se acogía a su derecho a no declarar. O cuando, en este caso, Eduardo Inda sí manifestó aquí que sí había escuchado esa grabación y a preguntas de una de las defensas, o en este caso del Partido Popular, llegó hasta manifestar hasta en 6 ocasiones que sí conocía la voz del señor Lapuerta y que de manera indubitada reconocía esa voz y esa grabación que él había escuchado. O también cuando el señor Ernesto de Kaiser hace referencia a, dentro de las labores de investigación, aquella cena a la que había hecho referencia el señor Bárcenas, que había tenido lugar en el restaurante La Viña
en el que le había puesto en comunicación al señor Lapuerta de ese acta notarial que se había realizado precisamente en diciembre del 2012 y en el que el señor de Kaiser, en la sesión de 12 de abril, minuto 12:08:29, manifiesta donde de alguna manera Lapuerta estaba quejoso porque antes de hacer este acta Luis Bárcenas no le había consultado, y él manifiesta también que esta cuestión la había contrastado con otra fuente. Prescindiendo de esta cuestión, entraremos en otra que hemos mencionado, la delimitación del objeto del proceso. Yo comparto que efectivamente tiene que existirse la delimitación en el sentido que el Ministerio Fiscal ha entendido, y como también incluso otras defensas, y realmente la posición procesal que esta defensa tuvo desde un primer momento fue esta, la de renunciar a todos los testigos, menos uno, y no plantear ni una sola pregunta, me parece que ni una sola pregunta, o una pregunta acerca de las cuestiones relativas a los sobresueldos, que podría, en este caso, hacer referencia a esa veracidad del testimonio de don Luis. Incluso se levantó una especie de murmullo dentro de la sala cuando se solicitó el careo con respecto al señor Rajoy, pero no porque quisiese esta defensa, que creo que ha dado prueba de no querer ser estridente, de contrastar la declaración del señor Bárcenas con respecto del señor Rajoy, y que luego esta parte en ningún momento posteriormente lo solicitó. Mas no fue esta defensa la que trajo las cuestiones relativas a los sobresueldos a esta causa. Porque el auto de apertura de juicio oral, hecho primero, punto 2.2, recoge como hecho salidas con destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido Popular. Amén que estos sobresueldos forman parte como asientos de esos papeles de Bárcenas o del partido, como quiera llamársela, y por tanto estas cuestiones, a efectos de la propia credibilidad y del valor que debe de darse, en este caso al señor Bárcenas, debería en todo caso de haber sido examinado como se examinó. Porque en este caso nos encontramos con la declaración de un coacusado, testimonio impropio, con los requisitos que debe de tener, en este caso para la valoración de la prueba, en el sentido de que no sea autoexculpatorio, que parece que evidentemente no lo ha sido, no sea guiado por la animadversión, y hay que tener en este sentido que incluso este letrado ha tenido que salir incluso en medios de comunicación respecto a determinadas declaraciones a efectos de decir que lo que no se pretendía es perjudicar al Partido Popular, e incluso respecto a un consejero de Justicia por algunas manifestaciones que habían salido en los medios. Valoración de la veracidad de los asientos y de las declaraciones y de la declaración del señor Bárcenas. Mire, en cuanto a la reputación de Bárcenas, aquí ha habido varios testigos, como el señor Aznar, Ignacio Hierro, Rodrigo Rato, que han manifestado que durante los 20, 25, 30 años que ha estado como gerente no ha habido ningún tipo de tacha con respecto del señor Bárcenas. Pero seguro que será cuestionado, como hemos mencionado anteriormente. Y nos encontramos con que dentro de esa cautela anunciada por el Ministerio Fiscal señalaba que había existido una falta de testigos. Una falta de testigos en cuanto a los donantes, que niegan los mismos, o respecto de los perceptores de las cantidades, que también lo niegan. Hombre, ni están ni se les esperaba. Ni se esperaba que ninguno de ellos fuera, o prácticamente ninguno de ellos, fuera a reconocer esas donaciones o esas percepciones. Pero lo que sí extraña es la posición procesal, o la posición que procesalmente podrían haber adoptado durante todos estos años ante unos apuntes que tanto perjuicio le podría llegar a causar, con acciones penales o, si se quiere, con acciones de naturaleza civil de protección a su honor, que han estado, en este caso, ausentes durante todos estos años que se hicieron referencia a los mismos. Esta parte, en relación a estas donaciones, en un momento quizá de desvarío doctrinal, en una de las preguntas que se realizó en el interrogatorio a uno de los NUMA, llegó a plantear una cuestión relativa, y me acuerdo, porque me entró en ese momento, segundos antes de hacer la pregunta, una cuestión acerca de las donaciones en sociedades. Ninguna sociedad da nada a cambio. Y una sociedad, si da, puede dar para fines altruistas, pero un partido político no es una entidad con fin altruista.
Una sociedad no es sino un instrumento fundamental, en este caso, para la participación política y, en todo caso, es un instrumento para llegar al poder. Pero una sociedad, y estoy hablando desde el punto de vista de la propia naturaleza de la sociedad, ¿da donaciones? Estudiábamos en las oposiciones, en el artículo 1665 respecto del contrato de sociedad, yo me acuerdo de ese discurso, que es extraño la donación a la sociedad. La sociedad es un contrato por el cual dos o más se obligan a poner en común bienes, dinero o industria con el ánimo de partir entre sí las ganancias. Y, por tanto, resulta paradójico que pudiese una sociedad dar una donación. Pero es una cuestión, señoría, que entramos porque es objeto también de otra pieza. Hacía referencia también, en cuanto a esas reservas de la prueba, el Ministerio Fiscal, acerca de aquellas diferencias de los apuntes de los folios 14 y 15, a los que luego haré referencia de si se recogían o no el término Mariano Rajoy, o incluso respecto de Pedro J. Ramírez, que después de haber manifestado durante su testimonio que consideraba que era veraz y que había coincidido las declaraciones que habían tenido aquí con las que en su día, en 4 horas, me parece el artículo 4 horas con el señor Barcenas, que había coincidido en su mayor parte, pero que había hecho gala de saber mentir ante las instituciones, y se decía que por qué, en este caso, se iba a cuestionar el testimonio del señor Pedro J. Ramírez. Pues bien, lo primero que tenemos que tener a efectos de esos indicios de corroboración o esa corroboración periférica que, como decimos, se está intentando señalar y acreditar esta parte en su valoración de la prueba, lo primero que nos encontramos es una sentencia de 14 de octubre del 2020 que vino a ratificar realmente, aunque se diga si ha habido vuestra limitación o no, lo que manifestó ya esta sala, que es de sobra conocida y que ha hecho referencia, en este caso, a las acusaciones populares. No solamente eso, sino al inicio de los papeles nos encontramos también con una testifical, la de Jorge Trías, que dijo que me parecía creíble cuando se le entregó, independientemente de que pueda parecerle una chapuza, y esta es una cuestión que luego trataremos cuando hagamos referencia al informe del IGAE. Pero fíjese, si de alguna manera se utiliza el testimonio del señor Pedro J. Ramírez para dar credibilidad a ese aspecto de la declaración que este periodista, manifestó, obsérvese la que tuvo lugar respecto del periódico El País, el director del País, Javier Moreno, cuando se le pregunta, que fíjense si tendría interés en hallar la credibilidad de los documentos, por la responsabilidad que eso conllevaba, incluso a efectos de posibles demandas millonarias, y cuando se le pregunta de por qué se demoró, si la publicación había sido realizada el día 31 de enero y si se habían recibido 5 días antes, ¿por qué hubo esa demora? Pues esto es lo que manifestó esta persona a efectos de contraste y apuestos, cuando dice, porque tuvimos que naturalmente comprobar una serie de extremos para confirmar y estar absolutamente seguros de que los papeles eran lo que parecían ser y representaban, lo que parecían representar. Es decir, una contabilidad paralela que el PP había mantenido durante casi 2 décadas, y eso requirió una serie de procedimientos. Por ejemplo, hicimos un examen grafológico que nos confirmó al 100% que la letra era del señor Bárcenas. También ese análisis grafológico mostraba que no era una unidad de acto, es decir, que los papeles no habían sido redactados de una tirada, que diríamos coloquialmente, sino que las variaciones de la letra y de tinta se adecuaban o correspondían a las casi 2 décadas que abarcan los papeles. Y luego, y sigo diciendo, y son 2 líneas, y luego una serie de extremos quizá más complicados, pero que requirieron más tiempo, y era que había apuntes coincidentes entre esos papeles y otros documentos relativos a la contabilidad oficial del PP, a los que habríamos tenido acceso porque estaba ya en el sumario del caso Gürtel. Minuto 10:40:54. Otro dato también muy revelador fue la coincidencia que descubrimos entre la contabilidad del señor Bárcenas y la contabilidad oficial del PP gallego, 10:43:48. Pero no solamente eso, es que también realizaron una labor de contraste con distintos donantes, cuando responde que en aquel momento todo el mundo lo negó, incluido el señor Bárcenas. Posteriormente, en los días siguientes, algunos de ellos empezaron a admitir que sí era cierto,
50. Pero no solamente eso, sino que incluso con respecto de fuentes del PP. Pero hubo fuentes del PP y del Gobierno de entonces con las que hablamos que no aparecían en la contabilidad y que a pregunta expresa si conocieron, nos dijeron no estar informados en plenitud, pero de haber oído que ese mecanismo existía, sí. 10-4809. Reconocimiento de asientos por testigos. El primero, y este me parece que es relevante, es de uno de los coacusados, Cristóbal Páez, que reconoce 2 asientos de 25 de abril de 2007 y 2 de julio del 2008. Pero fíjense, acerca de si el señor Bárcenas es un verso suelto, como viene o podría llegar a algunas de las partes venir a intentar atribuir ese verso suelto. El señor Cristóbal Páez reconoce que esa cantidad, como sobresueldo, la recibe de la puerta. Estamos contentos contigo por tu trabajo, hijo. Y recibe esas 2 gratificaciones a las que he hecho referencia. Cuestión que indiciariamente entendemos que tiene una relevancia respecto de si era el señor Bárcenas ese verso suelto o no. Es el señor Santiago Logo Bernstein, asiento de 24 de enero de 1997, donde figura San, aparecen 10 millones de pesetas, minuto 11-12-20. Eugenio Nazare Goicoechea, asiento de 30.000 euros, de 23 de octubre de 2003, 10-37-29. Pío García Escudero, 17-06-22. Luis Manuel Fraga, 10-43-00, para compensar gastos de campaña. Jaime Ignacio del Burgo, pagos a Calisto Ayesa, de diciembre del 91 y octubre del 92, minuto 11-22-12. O Adolfo Sánchez, que esta es una cuestión en la que se va a detener mínimamente. Adolfo Sánchez dijo que es que había entregado unas cantidades, pero que lo había realizado en concepto de esa participación que tenía en asociaciones de tartamudos. Pero luego resultó ser que en ese interrogatorio había tenido participación o relación con otras empresas como apoderados, o en el concepto que lo fuera, la condición que lo fuera, y que tenía relación con empresas de fomento o la Diputación o de ayuntamientos, y nos presentábamos a concursos 10-32-02, o respecto de la empresa de Traxa, que también reconocían que tenían una serie de obras 10-36-25. Y lo mismo respecto de Pilar Pulido, que aquí vino y dijo, bueno, yo no soy esa, y todos nos quedamos en este sentido como nos quedamos después de realizar esa manifestación. Pero existen otras coincidencias que no se han apuntado aquí, y es las que resultan de la pericial conjunta del funcionario 81.067, sesión de 14 de abril, cuando habla del informe de 2510 de 6 de marzo del 2012, y habla de 3 coincidencias. La documentación hallada en la caja de seguridad de Pablo Crespo, donde constaba un efectivo de 21 millones de pesetas en la sede del PP. En la carpeta segunda coincidencia, en la carpeta azul de José Luis Izquierdo, respecto de la que existía un apunte donde el PP resultaría acreedor del de Galicia, y también de un pago efectivo realizado por García Pozuelo, y también como tercera coincidencia en la propia carpeta azul de José Luis Izquierdo con respecto de determinadas empresas de construcción de la organización del Correo, y hace referencia expresamente en esta declaración a minuto 10-39-05, todo lo que estoy diciendo, a una comisión de 600.000 euros de García Pozuelo. Otra cuestión es relativa a la coincidencia acerca de la verosimilitud de la declaración y de los papeles del señor Bárcenas en relación a las obras. Porque es que el señor Bárcenas no tuvo contacto con las obras. Y, sin embargo, aparecen toda una serie de anotaciones que reflejan precisamente esa credibilidad. Y decimos que no tenía contacto con las obras porque María Rey Salinero, en su declaración de 16 de marzo, que es jefe de obra de Unifica, vino en este caso a manifestar que sí, que conocía, que vi al señor Bárcenas, nunca preguntó por las obras 10-21-99. O Rosa María López Merinero, secretaria de Luis Bárcenas, yo creo que no tenía mucha relación con el tema de las obras 15-43-00, y el propio señor Ángel Aceves, minuto 13-50-00, que respecto de la propia obra de remodelación del edificio de Álvaro, del propio edificio, dice que era quién había tomado la decisión, presupuestos que luego da cuenta al Comité Ejecutivo, pero efectivamente las decisiones económicas las tomó el tesorero. Otra coincidencia,
las de Libertad Digital, que ya fueron apuntadas por algunas de las acusaciones en el día de ayer. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Cómo podía conocer el señor Bárcenas todas estas circunstancias relativas a los asientos de los pagos a los que se estaban haciendo referencia de la compra digital? Respecto al señor Alberto Dorrego, sesión 24 de marzo, donde se le pregunta precisamente por este asiento de 3 de diciembre del 2004 por 12.100 euros, y lo primero que dice es que no conoce al señor Bárcenas. Y cuando se le pregunta cómo pudo tener conocimiento para la realización de ese asiento 135136, pues no tengo ni idea. Pero lo mismo ocurre con respecto al señor Borja García Nieto, que en la misma dinámica, y para no hacer perder tiempo, minuto 14, 27, 25, no tengo ninguna idea, no tengo explicación. Aparte de las coincidencias del señor Jaume Matas, que ayer se tocó también por una de las acusaciones respecto de aquellos pagos de 8.400 euros y en el que no voy a seguir para ganar tiempo. U otras coincidencias que nos resultan llamativas, como son precisamente que el primer apunte que se produce respecto del señor Rajoy se produce precisamente coincidiendo, en este caso, con cuando entra, en este caso, a formar parte del Gobierno en mayo de 1996, 18-36-22, y aparece el primer asiento, que es, en este caso, de junio del 97, que iría referido al periodo semestral entre enero y junio del 97. Hacía referencia ayer, dentro de la disertación, a distintos filósofos de derecho, mi compañero, el señor Benítez de Lugo, al teorema de Bailes acerca de lo que hay que andar, difícil de digerir, porque lo escuchó este letrado y aún no lo digiere, pero hay una cuestión que en este caso está muy clara. En cuanto a la doctrina del Tribunal Supremo, probabilidad, lógica, prevalente, en función, y se explica yo creo que en 3 palabras, en cuanto a todo lo que vengo a estar haciendo referencia para acreditar esa credibilidad, veracidad de los asientos. Pero fíjese, otro indicio. Resulta sorprendente lo que vino aquí a deponer como testigo el jefe de la auditoría del PP, don Carlos Luca Vignani, que en su sesión de 11 de marzo vino a preguntársele si se le había facilitado alguna contabilidad al margen de la oficial. Y responde, el PP no me pidió una auditoría ajena a la contabilidad oficial. No me la pidió nadie. 15.0002. Y, sin embargo, cuando se le pregunta el porqué de esta ausencia, que entendemos que es tan relevante, si de alguna manera se querían depurar responsabilidades, dice que no podía hacer una auditoría sobre un listado porque no hay un soporte documental. 15.0100. Responde que hay una extrema dificultad de la lejanía temporal. Estamos hablando de datos que van desde el año 80 hasta 2010. No dispongo de tantos datos. 14.4300. Hombre, si en este caso este partido político quiere que existe una irregularidad y lo que quiere hacer en este caso es depurar las correspondientes responsabilidades, lo que tendría que haber hecho es intentar encontrar esa veracidad o no. Entre otras cosas porque existía la posibilidad de que este jefe de auditoría hiciera una correlación con respecto de otros apuntes o de otros asientos o de otros elementos comparativos, como eran precisamente los propios donativos o como era, por ejemplo, la documentación intervenida que aparecía en Unifica, o como era la propia contabilidad oficial del PP, al que, sin embargo, se había molestado el propio director del País o el propio periódico del País para, en este caso, ahondar o investigar sobre la credibilidad o no. Pero no solamente eso, y en relación a esta intervención del jefe de auditoría. Resulta ser que existe un informe, y este informe es el que el propio señor Rajoy dice que encarga en el año 2003 y que presenta al Comité Ejecutivo. Y dice, me quedo tranquilo con aquel informe, porque allí se dijo que solo había una contabilidad en el Partido Popular, 18-53-38. Sigue diciendo que no había esa suerte de sobresueldos opacos. Era un informe sobre la investigación realizada en las cuentas del PP, 18-54-59. Pero luego nos encontramos
con que este informe no se facilita al correspondiente auditor, al jefe de auditoría. Y cuando se le pregunta por este mismo letrado a la señora Cospedal acerca de esta ausencia que parece ilógica, lo que responde es: no sabe por qué el auditor dijo que ese informe no se le había hecho llegar 18-23-42. La corroboración también en cuanto a la propia liquidación de la KGB. Y en relación, en este caso, a otra de las cosas que manifestó en su declaración el señor Bárcenas, en relación al señor Arenas, cuando respecto del año 2008 es nombrado tesorero y liquida la caja B. Y hace referencia a una cuestión de qué pasaba con las cantidades que se encontraban pendientes, de manera que hace referencia a una cifra que, si no me equivoco, es de 44.000 euros y que había distribuido 20.000 euros al señor Rajoy, 20.000 euros a la señora Cospedal, y que dice el señor Bárcenas había consultado de qué hacer con estas cantidades cuando las liquidas y que lo había, en este caso, contrastado o intentado consultar con el señor Arenas. ¿Qué dice el señor Arenas a este respecto? Sesión de 23 de marzo, 13-10-21. Pues mire, no lo recuerdo. Pero no me pareció una cuestión muy extraña, que si alguien me planteaba un problema, le dijera, pues mira, habla con el presidente y que lo resuelva. Pero bueno, ¿cómo es posible que una conversación de esta naturaleza, que está haciendo referencia a una determinada contabilidad y a posibles irregularidades, diga en este caso el señor Arenas que no recuerda esta conversación? Esta conversación o se recuerda o no se recuerda. Pero dudar de que puede ser, me parece a efectos indiciarios también significativo. Informe del IGAE. Respecto del informe del IGAE, nos encontramos con esas discordancias que se pusieron de manifiesto en la sesión de hace unos días, donde el número 8.289 hacía referencia a esas diferencias, a esas discordancias en relación a que el país aparecían fotocopias que estaban cortadas y que los que se aportan luego en la instrucción eran más completas, o que faltaban los manuscritos del 97, 98, 99, o que existía alguna otra apunte en el movimiento este respecto a Pedro especial 1 millón, o respecto de los folios 14 y 15, respecto de esas cantidades de saldo y donde aparecía o no aparecía el señor Rajoy. Miren, hay una cuestión que también a efectos de valoración entiende esta defensa. Este NUMA da credibilidad a los apuntes de Unifica, porque tiene una documentación, y no da credibilidad al resto de los asientos, porque los viene a cuestionar. Y la razón por la cual las cuestiones es porque parece poco creíble que una contabilidad se lleve en hojas sueltas, se lleve mal, se lleve de forma tan chapucera y haya errores o ausencias de saldos. Pero ¿qué cambia entre los asientos que hacen referencia a Unifica y el resto de los asientos? ¿Es que nos encontramos con que hay una sistemática o una metodología diferente? ¿Hay un cambio de formato en unos asientos con respecto de otros? ¿La realiza una persona diferente? No, son los mismos. ¿Y cuál es el contraste que le sirve en este caso a este NUMA para dar credibilidad a unos y a otros? Pues el que ha anunciado antes. Es que respecto de los asientos que afectan a Unifica existe un contraste, el de la documentación intervenida. ¿Cuál es el contraste que le sirve en este caso a esta NUMA para decir que duda de la credibilidad? La forma, el formato. ¡Qué chapucera! Cuando lo que nos encontramos es ante una contabilidad que no es profesional. Incluso el propio Ministerio Fiscal, cuando hacía alguna pregunta a este NUMA, en un momento determinado, dentro del enunciado de la pregunta, hace, bueno, no es una contabilidad profesional. Naturalmente que no lo es, porque estamos haciendo referencia a una contabilidad con las características que tiene, en este caso, este tipo de contabilidades que no se adaptan al Plan General Contable. El propio Jorge Trías, en su declaración de 11 de marzo, decía una cosa es que sea una chapuza y otra que sean inveraces. Pero luego no solamente eso, sino que nos encontramos ante una cuestión, la declaración del señor Bárcenas, en relación, por ejemplo, a que faltaban los asientos de 97, 98, 99, o existía una discordancia entre unos y otros, dio una explicación.
y que es una explicación coherente, alternativa, perfectamente posible y además razonable. Y es que él tenía un portátil, 96, 97 y 98, jugaba con él, vino a decir de alguna manera, y puede ser que existiesen una diferencia precisamente por esta razón que estamos haciendo referencia. O respecto a los famosos folio 14 y 15, donde aparece o no aparece Mariano Rajoy, en el sentido de que él dio dos razones. Una, que el señor Lapuerta quería presionar a los efectos que fuera en una reunión que tenía, en este caso con el señor Rajoy, y que en este caso quiso introducir este asiento y que, por otra parte, tampoco le parecía, y fíjese, este es un dato que parecía significativo si lo que se quería perjudicar, en este caso solamente era el señor Rajoy, que se quiso excluir al señor Gonzalo Urquijo, excluyéndole el nombre y poniendo solamente la G y la U. Pero obsérvese el interrogatorio que se realiza, bebo de ese interrogatorio, por eso hay muchas veces que llegaba sin tener que preguntar, al interrogatorio que hace la defensa de mi compañero que está aquí, la defensa de Ninet, minuto 3, 25, 50. A partir de este momento, cuando se le pregunta si había contemplado la posibilidad de que existiesen errores en los asientos, al hacer precisamente borradores y pasarlos luego a formato electrónico. Y en este caso respondió que era perfectamente posible. O admite la existencia de una contabilidad desastrada porque tenía un formato especial con dinero B y sin justificantes, precisamente porque lo que acabamos de decir es que nos estaba hablando de una contabilidad ajustada al plan general contable. O aclara que, ojo, el descuadre o las incoherencias eran 6, entre 600 y pico apuntes, o incluso contempla la posibilidad respecto de ese saldo negativo, que inicialmente a las preguntas de una de las acusaciones a mí ha manifestado y que no, de la posibilidad de que efectivamente recogiese o se nutriese el señor Bárcenas de la propia caja A para llevarlas a su caja, a la caja B, precisamente por la razón jerárquica y precisamente por esa razón no existía ningún tipo de registro o apunte. Ahora trataremos esta cuestión cuando hablemos del saldo negativo de 467.800 euros, porque también reconoce este NUMA de cuando se le pregunta por esta acusación de cuál fue el importe máximo negativo en pesetas que tenía la caja, y manifestó que el importe o el saldo negativo era de 1.427.800 euros en septiembre de 1998. Y no solamente eso, sino que también se le preguntó acerca de si podían existir cantidades cercanas, no recuerdo por qué salió la cifra de 4 millones de pesetas, pero dijo que sí, que existían cantidades próximas, y se puede contemplar en los minutos que he hecho referencia, después de haberlo comparado en el mayor de la caja A. Saldo negativo. Esta es una cuestión que entendemos que es importante porque entendemos que se ha podido, en este caso de una manera involuntaria, por los interrogatorios que se realizaron, algunos de ellos, a decir que era imposible que existiese un saldo negativo de 467.800 euros. Euros, no pesetas. ¿Por qué? Porque Luis Molero, en su sesión de 11 de marzo, se le hace referencia a una serie de saldos negativos. Y él mismo, minuto 13:39:43, después de aclararle una de las acusaciones acerca, y creo que fue la de Ninet, acerca de, ojo, no estamos hablando de 436.000 euros, estamos hablando de pesetas. Responde 13:39:43, si hablamos en pesetas, sí, era posible que hubiera ese saldo en caja. Y también se le pregunta inmediatamente a continuación, 13:40:31, si era posible que se pudiera haber sacado de esa caja A para nutrir la caja B y si existía esa posibilidad real. Y responde, mire usted, es posible. Si él me pedía, y se está refiriendo al señor Bárcenas, un dinero, yo se lo tenía que entregar. Después se compensaba a los 2 o 3 días. 13:40:40. O Antonio Jesús Ortiz Benavente, que también respecto de esas cantidades a las que estamos haciendo referencia, 486.000 pesetas o euros, dice que podía haber en la caja perfectamente cantidades de 15.000 euros, minuto 14:13:00. Y nos detenemos en la última testigo, porque yo creo que aquí es donde se ve perfectamente dónde se ha podido producir este error
que quizá tenía esta defensa que haber llamado la atención, pero también llevamos un mes en la defensa nada más antes de iniciarse las sesiones. Es la que se produce, y entendemos que es con toda buena fe por parte del abogado del Partido Popular, en la sesión de 11 de marzo, minuto 13:02:00. Y voy a leer literalmente. Pregunta dicho compañero. Dice, voy a leerle la declaración del señor Bárcenas que realizó el pasado día a preguntas del Ministerio Fiscal. Y cuando se le pregunta sobre el saldo negativo de 467.800 euros, le pregunta sobre una serie de anotaciones del 24 de noviembre que pone julio-diciembre del 97 de 3.300.000 euros. Hay una cantidad, en paréntesis, de 467.800 euros. Esa cantidad es negativa. Claro, nos sorprende, o hay dinero o no hay dinero. Hay saldo o no hay saldo, pero nunca puede haber 487.000 euros. Y luego, sigo leyendo, hace una pregunta el Ministerio Fiscal sobre otro saldo negativo de 247.800 euros. Y si pasamos a la pregunta siguiente, 1.247.000 euros, otra de 27.000. Estas cantidades, según contestó el señor Bárcenas, eran anticipos que se solicitaba del señor Morero y cogía de la caja. ¿Nos puede decir, y aquí viene la pregunta, cuánto efectivo podría haber en la caja del señor Morero? Responde, del orden de 15.000, de 10.000 o de 3.000, según los momentos. Pregunta, por tanto, eran imposibles para cuadrar la caja estos anticipos. No era viable. 13.04.02. Pero fíjese, respecto de la propia pericial conjunta, es el que se refiere a la sesión de 14 de abril, también respecto al funcionario 81.067, informe 46.694 del 14, donde en relación precisamente a este informe del IGAE, lo que viene a decir que hemos realizado, minuto 13:05:00, hemos analizado todo el global. Y además dice que respecto a este informe no hemos tenido a nuestra disposición este informe. Hemos analizado, dice, todo el conjunto de datos con la misma metodología que hemos analizado otras estructuras delictivas. Llevamos desde el año 2007 analizando estructuras delictivas, su contabilidad, sus operaciones. Tenemos un bagaje 13-25-55. La contabilidad presenta algún descuadre. Los errores estaban dentro de lo admitido. Es una contabilidad más rudimentaria, más casera, más simplificada. 13-29-01. Las discontinuidades que presenta son explicables. Cambios cuando deja de ser una contabilidad manual y pasa a ser digital. 13-30-07. Respecto de lo que afecta, y voy terminando ya en lo que hace referencia a la elaboración de la prueba, nos quedaría, antes de meterme en el tema de la apropiación indebida, es la relativa a la pericial caligráfica. Mire, la pericial, no voy a extenderme porque no quiero, en esta parte que entiendo que es áspera, pero que tengo que, de forma ineludible, que tratar, es que la pericial caligráfica vino, en este caso, a corroborar lo que está sosteniendo la defensa del señor Bárcenas. Hubo un informe donde se pidió una determinada documentación, el informe de 20 de febrero del 2013 y el informe de 25 de abril del 2013, cuando ya se entregan una serie de documentos dubitados y otros indubitados, llega a las siguientes conclusiones. Se indicó que los caracteres de las grafías y los guarismos habían sido realizados por Luis Bárcenas. 11.00.54. Los documentos se han ido confeccionando a lo largo del tiempo y se han ido añadiendo cosas 11.59.51. Y finalmente, respecto a lo que se refiere al informe de 28 de octubre del 2013, que es el que hace referencia a los BISES, Álvaro Lapuerta, nos encontramos con la conclusión 11.05.52, es imposible determinarlo, porque no hay parámetros de comparación. No hay técnica para atribuirle los BISES. Se puede decir que no se puede atribuir ni excluir. 11.46.50. Hay luego otro informe que viene también a corroborar, que es el que se refiere al 10 de diciembre del 2013, al que me remito. Vamos a la pericial informática.
Y la pericial informática también ha sido concluyente respecto del informe 138 de 12 de agosto del 2013 sobre 2 pendrive, una imagen y un clonado que se realiza. Y lo que se viene a decir aquí es que la conclusión es que los ficheros parecen creados, modificados y adquiridos en los momentos que figuran en estos registros. No hemos observado ningún indicio de que hayan sido manipulados. 10, 25, 45. No hemos encontrado ninguna discrepancia que indique una situación diferente. 12, 28, 40. Queda, e incluso se hace referencia al modificado de estas fechas en formatos tan complejos sin que cometa ningún error o haya ningún tipo de discrepancia, no es sencillo y denotaría a alguien con un conocimiento muy profundo y detallado de cuál es la estructura de esos ficheros 10, 39, 16. Y entro al último punto y voy a cumplir la hora y media que se nos ha recomendado en lo que afecta al examen de libertad digital y de la apropiación indebida. Se ha tratado en el brillante informe del Ministerio Fiscal acerca de que nos encontramos ante 2 hechos diferentes, de manera que se habría podido producir una quiebra del principio de continencia respecto de aquellos hechos que fueron enjuiciados en el juicio de época 1, por el cual sufrió condena, y los que está, en este caso, siendo enjuiciados por la cooperación necesaria en lo que afecta a la suscripción de acciones por el señor Lapuerta, y que como consecuencia de que se habría producido una quiebra de ese principio de continencia, se habría producido un desajuste penológico e incluso algún abogado compañero de la acusación dijo que esto se podía de alguna manera reparar a través del artículo 988. Mire, hay una cuestión que nos parece en este caso clara, y es que lo que estaría sufriendo en este caso el señor Bárcenas es una especie de concurso real por no haber respetado el principio de continencia en vez de la aplicación del delito continuado, y que por tanto debería de considerarse en cuanto a la extensión penológica. Y otra cuestión distinta es la relativa a la reparación del daño, porque el Ministerio Fiscal aplica el atenuante respecto de las defensas, pero no lo hace penológicamente respecto del señor Bárcenas. Pues bien, tampoco se trata de que después de este reconocimiento de hechos que ha hecho la defensa, de recibir por recibir. Y me refiero a que consideramos que nada de esto debería de ser aplicación, porque aquí sí, así como en lo que se refiere a las acusaciones por falsedad documental y delito de Hacienda, nosotros nos aquitamos en ese reconocimiento de hechos a lo que, como no puede ser de otra manera, diga el Ministerio Fiscal, pero a la libertad digital no. Porque a mi juicio es absolutamente claro, a diferencia de lo que dicen, y por las razones que ahora voy a exponer, que no se da, que no concurre, primero, la aplicación del tipo penal. Porque este tipo penal exige una serie de requisitos. En primer lugar, porque, como requisitos, y no voy a decir cuál es el enunciado de cada uno de ellos, es que se rompa, por parte del sujeto activo, la confianza o lealtad debida. Y luego, además, que en este caso el sujeto activo disponga, en este caso del metálico, haciéndolo como propio o disponiéndolo a un fin distinto del previsto. Pues bien, lo primero que nos encontramos de la valoración de la prueba es que esa quiebra de confianza por parte del señor Lapuerta, puesto que en este caso lo que se está aplicando es el grado de participación en la condición de cooperador necesario, es que respecto de lo que sería el autor, no parece que haya existido ningún tipo de quiebra de esa confianza, tal y como han depuesto aquí todos los testigos, todos, los testigos que han hecho referencia al señor Lapuerta. ¿Qué quiebra de confianza puede haber en esta persona cuando incluso después de haberse conocido estos hechos siguen manifestándose como, señor Rajoy, 24 de marzo, tiene la mejor opinión de Álvaro Lapuerta? José María Aznar era una persona respetada, querida y digna de ser recordada y muy respetada. Ángela Cebes, persona valorable y digna de toda confianza. Eduardo Inda era muy respetado y era una persona venerada dentro del Partido Popular.
Eso en cuanto a la quiebra de confianza. ¿Qué quiebra de confianza, dadas estas manifestaciones de los testigos? En segundo lugar, porque hay una ausencia total de testigos de cargo. Y más si cabe, teniendo en cuenta el escrito del Partido Popular, al que consta las actuaciones y respecto del cual esta defensa pregunté a la persona que luego diré, en el que se dice que el Partido Popular no ejercitará acción contra la puerta por ningún tipo de distracción o por falta de diligencia. Por tanto, el primer requisito respecto de esa falta de confianza, ya para empezar, quiebra. En segundo lugar, porque no se acredita un destino distinto del pactado. Mire, el delito de apropiación indebida se caracteriza por una cuestión, y es que se caracteriza por la transformación que hace el sujeto activo del título, convirtiendo el título legítimo en título ilegítimo. ¿Dónde se acredita aquí que haya existido esa transformación de manera que haya... ¿Dónde? ¿Qué testigo ha manifestado que esa conversión se ha producido? ¿Quién? Porque no se ha producido aquí. Y vamos a alegar dos cuestiones. Una de orden civil, y es la que hace referencia a la aplicación de las normas del Código Civil en cuanto a la institución del pago. 1158 y siguientes del Código Civil. Cuando el artículo 1000, y aquí teniendo en cuenta la aplicación del principio de presunción de inocencia, dadas las circunstancias que está, en este caso, adelantando la propia defensa. 1143, la novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hecho por uno de los acreedores solidarios a un deudor, extingue la obligación. Pero fíjese, esta que es una norma aplicable a las obligaciones solidarias, vayámonos a la aplicación normal, condonación de la deuda. 1187. O novación como alternativa. 1203. Dentro de lo que es, porque estamos hablando civilmente de título, de la conversión de título legítimo en ilegítimo. ¿Por qué no se ha podido producir una novación de esa razón por la cual se recibe el depósito y luego, en este caso, se convierte en un tenedor legítimo de esa cantidad? ¿Cuál es la prueba? Que en este caso existe del contrario. Porque siguiendo con la aplicación de las normas del Código Civil, vayámonos, ya que estamos hablando de título, al artículo 1282 del Código Civil, teniendo en cuenta la Carta del Partido Popular que obran las actuaciones para juzgar la intención de las partes contratantes, habrá que estar a los actos coetáneos y posteriores a la celebración del contrato. Y nos encontramos con un acto posterior que es nada más y nada menos que se haya dicho aquí que no hay nada que reclamar, ya veremos otra cuestión relativa al perjuicio económico respecto al señor Lapuerta. Pero ahora vayámonos a las normas o a los principios del derecho penal. Esta parte podría haber alegado el principio de accesoriedad, de manera que se diga que no se puede condenar al cooperador necesario respecto del hecho que no es condenado el propio autor. La participación sería accesoria aquí respecto del hecho del autor. Pero también este abogado, este letrado, es conocedor de la doctrina del Tribunal Supremo acerca del principio de accesoriedad limitada. Cuando se dice, Tribunal Supremo, que la coparticipación se explica sin necesidad de recurrir al principio de accesoriedad, porque en este caso el partícipe realiza el propio injusto. Y dice también el Tribunal Supremo que el principio de accesoriedad no se explica por la relación que existe entre el autor o el partícipe, sino precisamente por la acción que uno y otro protagonizan. Y por tanto, teniendo en cuenta que se podría oponer el principio de accesoriedad por parte de la Sala, vayámonos a la cuestión de la prueba. Bien, aquí hay una cuestión fundamental. El señor Lapuerta no ha podido manifestar, no ha podido deponer su propio testimonio. Y si no me equivoco, en ninguno de los momentos de sus declaraciones previas hizo referencia a nada relativo a, por ejemplo, al por qué, si tuvo, si no tuvo, si hubo esa conversión a la que hemos hecho referencia en consideración a la innovación, etcétera. Pero existe una falta de prueba que en virtud de la aplicación del principio de presunción de inocencia no puede afectar, en este caso, a la condena del señor Bárcenas. Y finalmente, el último, el fundamental. Dice el fundamental. ¿Dónde está el perjuicio económico que como elemento objetivo requiere la apropiación indebida? ¿Saben por qué? Porque el propio señor Rajoy vino aquí a manifestar a las preguntas que realizó este letrado
y manifestó si existía algún tipo de perjuicio, manifestó minuto 19, 16, 16, refrendado por los servicios jurídicos que manifiestan que no se ha producido ningún perjuicio económico. Pues sin perjuicio económico, en función de todo lo que estamos diciendo, no puede haber una condena por el delito de apropiación indebida. Finalmente, y termino incluso 15 minutos antes de lo anunciado, nos encontramos con las relativas a alguna observación que hizo la acusación de Ninet en cuanto a que no había esta defensa manifestado cuáles habían sido los plazos de interrupción a los efectos de aplicar las dilaciones indebidas. Y se refirió al auto de transformación. No, no es el auto de transformación. Es el auto de apertura de juicio oral que fue de marzo del 2015 y desde esa fecha hasta aquí nos encontramos con esa dilación que entendemos sería absolutamente justificada. Habría otras cuestiones que serían arduas de explicar y que seguro que lo va a hacer algún compañero de la defensa en cuanto a lo que se refiere al delito fiscal y sobre todo a cuestiones relativas a la prescripción, pero seguro y somos sabedores de que lo van a exponer mucho más brillantemente de lo que lo podría hacer esta defensa, y si salpica en algo la prescripción, pues evidentemente entenderemos que será bien acogida. Por todo lo demás, solo agradecer el trato dispensado por la sala y dar la palabra a mi compañero. Y nada más. Muchísimas gracias. Vamos a parar 5 minutos para que empiece el señor Jordana.